Estamos escuchando algo de Tierra Santa. No tengo el título, se me fue. Pero si ustedes son conocedores de la música de Tierra Santa, les pido por favor que me ayuden con el título de la canción, por favor. El tema de hoy es Cayo Julio César, es la primera parte porque está bastante extenso el tema. Lo vamos a tener que partir, yo creo que en dos pedazos, y posteriormente va a haber una parte especial para lo que es el asesinato, la muerte de Cayo Julio César. Les traigo ayuda visual como es costumbre. Va a estar bastante bueno. Ahora sí salieron bien mis impresiones porque luego salen ahí medio raras. Muchas gracias a todos los que me están viendo. Por favor, pongan ahí en pantalla quiénes son, de dónde me están escuchando, para mandarles su respectivo saludo al aire. A ver, tenemos 4 personas. Por favor, díganme quién está ahí al aire, escuchando. Azucena ya está por ahí viendo la transmisión. Muchas gracias, Azucena. Espero que te quedes a todo el programa. Tierra Blanca, no, mi hermano Samuel. Es Tierra Santa, pero no recuerdo el nombre de esa rola. De hecho está en vivo. Muy bien, ya estamos de regreso. De hecho no sé si ustedes lo notarán, que me están escuchando a través de la transmisión o de la página del circo. Se oye como eco, como si estuviera en... Sí, se oye un eco, como si estuviera en un escenario. Se oye así el eco. Bueno, sí, mi micrófono. Pero bueno, X. Kamikaze, Samuel Barrales. Ok, Kamikaze, se llama la canción de Tierra Santa que escuchamos. De hecho, vamos a escuchar a lo largo del programa otra rolita de Tierra Santa y también una de Warcry. Ok, Cayo Julio César es el nombre completo de este personaje, aunque sería conocido a la posteridad simplemente como Julio César, y ya después de su muerte los demás hombres que quedarían a la cabeza del Imperio Romano serían conocidos como el César o los Césares. Julio César nació en Roma un 13 de julio del año 100 a.C., aunque hay algunas discrepancias acerca de la fecha de nacimiento. Hay que tomar en cuenta también que se cambió el calendario por él, es decir, el calendario juliano, entonces algunos datos se perderían a lo largo de la historia, lamentablemente. Julio César nació en un barrio no muy popular, es decir, venía de una familia acomodada, pero no era del todo una persona rica. Era de una clase, digamos que media baja, no era tampoco alta o media alta. Actualmente ahí en Roma es donde se encuentra la llamada Vía Cavour.
Se sabe que él pasó su infancia dentro de su núcleo familiar, en donde no nada más su madre, su padre, sino sus tíos también lo estuvieron preparando porque sabían, ellos venían de una familia que había tratado de incursionar en la política. Entonces desde muy pequeño lo fueron un poco preparando para que él en determinado momento ocupara un cargo público. En aquel tiempo pues se comenzaba desde simple orador y se iba subiendo en el escaño de lo que era la política en Roma. Los miembros de la familia de Julio César, como les había mencionado, pues habían ocupado ciertos cargos sociales, políticos, pero ninguno de ellos con gran relevancia. De hecho, ya cuando Julio César tendría la temprana edad de 10 años, fue puesto al cuidado de Marco Antonio Nifón, él un ilustre maestro, un hombre el cual le enseñaría el arte de la oratoria, que era como en aquel entonces en la antigua Roma se conseguían los cargos públicos, es decir, sí había votaciones, sí había elecciones, pero la gente tenía que salir a hablar con la plebe, tenía que hablar con el pueblo, tenía que convencerlos, si no era nada más de vota por mí o dame tu voto, era de que se aventaban unos discursos que realmente tenían que convencer a la gente. Entonces el don de la oratoria era un don que se tenía que cultivar desde muy pequeño, y Marco Antonio, el maestro, el sinodal de Julio César, sería el encargado de hacer la tarea de educarlo. También lo educó acerca de la literatura griega, literatura romana. Ahí entonces él aprendería a leer, a escribir. ¿Cómo lo hizo? Bueno, las grandes mentes de la antigüedad aprendieron a leer y escribir con ciertos libros, con ciertas historias. En el caso de Julio César, él aprendió con la versión traducida de la Odisea, la segunda parte de esta gran obra de Homero. Recordemos que la primera parte se llama la Ilíada y la segunda parte es la Odisea, de Livio Andrónico, la traducción obviamente. Desde ese momento se dio cuenta su tutor que Julio César tenía ese don para la oratoria, es decir, tenía muy buena capacidad para retener los datos y para después sacarlos en una especie de debate o de discusión. La hermana del padre de Julio César, de nombre Julia, se había casado con un hombre llamado Cayo Mario, el cual era un plebeyo, es decir, una persona que había llegado desde muy abajo. Probablemente a través de este hombre es que Julio César empieza a escalar socialmente, políticamente. Y dado a que el padre de Julio César no pudo sino acceder al segundo cargo de mayor importancia del Estado, es decir, era pretor, en ese tiempo se llamaba pretura. Al ser un pretor era un cargo, al segundo cargo importante, digamos que vendría siendo como un secretario de gobernación, el equivalente aquí en nuestro país, en México. Este hombre ostentaría el cargo hasta que su hijo tendría alrededor de 15 años. De hecho, como saben, siempre les traigo ayuda visual. Les voy a enseñar un pequeño dibujo que todavía se conserva de cómo se veía Julio César a la edad de 16 años. Julio César se veía así. Aquí está. Si notamos, desde muy temprana edad, a 16 años, se notan sus facciones, es decir, la mandíbula, la nariz aguileña, el ceño, es decir, podemos ver a un hombre decidido, un hombre que por los rasgos físicos era un hombre con un carácter sumamente fuerte. Por acá me pregunta la licenciada Mayra, ¿solo hablará del imperio o también sobre el derecho? De hecho, no voy a hablar de ninguna de las dos. Vamos a hablar hoy nada más acerca de Cayo Julio César, del emperador romano. Ya en otra oportunidad sí nos meteremos en lo que es la herencia, lo que nos hereda el imperio romano como es el derecho, y también vamos a ir por partes lo que es la historia del imperio romano. Cuando César ya tenía 17 años, es decir, todavía se veía un poco como aquí en la ilustración, él ya era un hombre. En la antigua Roma uno llegaba a ser un hombre a muy temprana edad.
toma por esposa a una mujer llamada Cornelia, ella hija de Sina, uno de los dirigentes máximos junto con Cayo Mario del Partido Popular, y el cual en ese tiempo se consideraba un hombre sumamente poderoso en Roma. Con esta decisión de la boda, la gens Julia, es decir, gens se le llamaba algo así como la familia, vamos a llamarlo el clan, el apellido Julia, por eso es que el nombre completo de este hombre fue Julio César o Cayo Julio César, porque venía de su gens era de Julia. Se termina totalmente asociando, es decir, estos business pues se arreglaban entre familias, se emparentaban. Todo esto resulta en una especie de revolución dentro de las demás gens que estaban en Roma. Y bueno, él entonces le interesa la escritura, él comienza a escribir algo de poesía, se llega a interesar también en el teatro, escribir algunas obras de teatro, en actuar en algunas de estas obras. Y bueno, por ahí sabemos que para poder casarse con esta Cornelia y de cierta manera amarrar este compromiso que no nada más era sentimental, sino que era también un compromiso social, él tuvo que romper un compromiso que ya tenía antes. César tenía ya para aquel entonces una hija también llamada Julia, a la que él estuvo vinculado toda su vida y por la cual se sabe que siempre le tuvo un gran afecto, a pesar de que ella, esta relación pues con Cornelia fue meramente de intereses, meramente circunstancial. Al iniciarse una nueva vida matrimonial de este Julio César, él entraba a un nuevo círculo de gente importante, se tenía que rodear de esta nueva gente importante. Para aquel entonces empiezan ya los conflictos, es decir, sabemos que el Imperio Romano fue un imperio que se forjó a lo largo y ancho de lo que era la guerra, es decir, era conquistar y continuar, era el modo en que Roma llegó a ser quien fue y se mantuvo. Para el año 82, antes de Cristo, un hombre llamado Lucio Cornelio Sila, que había vencido a un hombre llamado el rey Mitridates, había hecho retroceder lo que eran las primitivas fronteras de su reino en el Ponto, regresaría victorioso a Roma y, como era habitual, tomaría una especie de venganza sobre sus adversarios, los cuales pues tenía desde antes de haber marchado a la guerra. Él los asesina e incluso proscribe el ascenso a cargos públicos de sus descendientes, les quita los bienes de estas personas, es decir, los deja totalmente en la calle. Y bueno, se inaugura un tipo de dictadura absoluta por tiempo indefinido, algo que a César no olvidaría cuando él ya llegara al poder. Pero en su momento este personaje, por ahí creo que tenía la imagen para que veamos. De hecho es una imagen de un busto. Recordemos que en aquel tiempo, en el tiempo de la antigua Roma, eran muy pocas las imágenes, digamos que trazadas, que se tenían. Casi todos eran bustos. Aquí tenemos el busto de este hombre, Lucio Cornelio Sila, era el nombre de este personaje. De esta incursión, es decir, de esta venganza que toma este hombre en contra de ciertas familias y que se lleva de corbata también a la familia de Julio César, o la que él ya había pertenecido por este matrimonio, César le exige que él repudie a Cornelia, es decir, que eche para atrás el compromiso porque lo ve con malos ojos. César respondería a este mensajero de Cornelio con una famosa frase que es: dile a tu amo que en César solamente manda César, es decir, que no iba a acatar una orden de ninguna otra persona, que no se iba a dejar mangonear. ¿Han visto la película de Scarface con Al Pacino de 1982, si no me equivoco? Ahí viene una frase célebre también del buen Tony Montana. Nada más que Tony Montana, en lugar de decir dile a tu amo que en César solamente manda César, Tony Montana dice:
a mí lo único que me da órdenes son mis huevos, y mientras los traiga puestos, pues nadie más me va a dar órdenes. Algo así quiso dar a entender César en aquel tiempo, que no le importaba quién le diera las órdenes, que él no iba a hacer lo que cualquier otra persona le tratara de mandar. Obviamente no le gustó nada a este personaje, a Lucio Cornelio, la decisión de Julio César, así que este es perseguido, se le pone precio a su cabeza, y bueno, tendría que comprar la libertad con un soldado que finalmente lo había encontrado. Y bueno, finalmente, ya dado a ruegos de familiares, de digamos de una acomodados de dinero, de poder político, es que se le perdona esta intromisión a Julio César, que se le deja, pues sí, se le deja vivir. Y fue un perdón, digamos que a regañadientes, porque prácticamente le dijeron, pues te perdonamos, pero solamente por las palancas que tú tienes, no porque realmente queramos hacerlo. Sila había columbrado el temible porvenir del muchacho cuando afirmó, según Suetonio, Suetonio fue un historiador del Imperio Romano, y es un historiador sumamente importante, y al cual hay que siempre referirnos como una especie de prólogo, una especie de diccionario. Si ustedes quieren saber acerca del Imperio Romano, de algún personaje importante de la Roma, hay que buscar qué dijo acerca de este personaje Suetonio. Fue un biógrafo muy importante, y bueno, Suetonio se refiere a este suceso en particular, en donde decía que no significaba que la personalidad de César fuera, vamos a decir, agachona, esa es la palabra, es decir, que nada más bajara la cabeza y dijera sí, lo que usted mande, lo que usted quiera, sino que César se la estaba guardando para en algún momento regresársela, obviamente con creces, multiplicada. Por ahí bien reza el viejo adagio de que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, y a veces hay que aguardar el mejor momento para finalmente cobrar venganza y regresar el favor como Dios manda. Se le nombra entonces a César embajador de Bitinia, un cargo que él ocuparía. ¿Dónde estaba Bitinia? Bueno, Bitinia era un reino en la costa sur del Mar Negro y el mar de Marmara. Entre Nicodemes y Julio César se hace una íntima amistad que, según por ahí rezan y según los rumores, había algo más que simplemente amistad. Hay que hablar también que en la antigua Roma pues no estaba tan satanizado, tan visto con malos ojos el hecho de que dos personas, dos hombres tuvieran sus quereres, digamos, vamos a llamarlo de esta forma. Entonces se decía por ahí que entre Julio César y Nicodemes eran más que amigos, había más que una íntima amistad, sino que había algo más. El hecho es que César volvió un par de veces a Bitinia, e incluso a la muerte de este hombre de Nicodemes, el reino sería incorporado finalmente a la grandiosa Roma como una provincia más, pasando todos sus habitantes a ser conocidos como clientes de César. En ese momento la dictadura comenzaba, es decir, por ahí ya se hablaba de que César podía seguir escañando peldaños, que podría llegar a ser alguien muy importante, pero realmente nadie sabía hasta qué punto. César también ya era conocido y respetado como un militar inteligente, sagaz, importante, e incluso sus propios soldados cantaban coplas, es decir, pequeñas canciones en donde hablaban también de sus victorias, pero también hablaban de posibles relaciones homosexuales entre Julio César y Nicodemes. Sus enemigos también lo recordarían a la posteridad por estas pues rumores, estas cancioncitas también. Incluso lo llegaron a bautizar como el infamante sobrenombre Britinicam Reginam, es decir, la reina de Bitinia, por aquello de que decían que a lo mejor era amante del rey de Bitinia. Pues ella, bueno, Julio César vendría a ser la reina de Bitinia. Yo creo que todos hemos visto en alguna película una estatua
Esta estatua todavía sobrevive, es de las estatuas más importantes que existen. Aquí está. Esta estatua es cuando César ya tiene cierto prestigio. Regresa César por fin a Roma en el 78 a.C. En esta corta vida política, social y militar que había llevado en este tiempo, ya tenía ciertos logros, tenía ciertos respetos. Resulta que él se le da la tarea de que vaya de viaje a la isla de Rodas, sí, exactamente ahí donde en algún momento estuvo una de las 7 maravillas de la antigüedad. Me refiero al gigante de Rodas. Durante el viaje son pues asediados, son tomados por piratas que asolaban el Mediterráneo y que obviamente vivían de pedir rescate por sus víctimas y también de lo que llevaban estas embarcaciones. La historia, algunos cuentan la historia de modo exagerada, otros la cuentan de una manera un poco más pacífica, digamos que sin tanto detalle burdo. Lo que sí es de que se dice que los piratas llegaron a sentir por él una especie de respeto, porque a pesar de que él estaba como una víctima de secuestro, a pesar de que era el rehén, el César no se dobló. El César les leía sus poesías, les cantaba, les actuaba algunas piezas de teatro, y como estos piratas pues no eran para nada cultos, ellos no sabían de lírica ni de teatro ni mucho menos, les declamaba sus poesías y bueno, César con la mano en la cintura los tachaba de animales, los tachaba de salvajes, de incultos, de muchísimos comentarios negativos en contra de ellos. Resulta que bueno, finalmente la familia de César paga el rescate, y cuando es pagado el rescate, César mira a sus captores y les jura que los va a encontrar y que los hará pagar por esta afrenta. La historia dice que finalmente sucede, es decir, son apresados, son crucificados, y la muerte en la antigua Roma, como lo hemos hablado en otros programas, la crucifixión era una de las predilectas, pero pues muchos de esta gente que era crucificada finalmente no moría por la crucifixión, sino que muchos de ellos morían de inanición o de sed. En el caso de estos piratas que fueron crucificados, se dice que César va hacia donde están, se les queda mirando y les dice: te dije que te encontraría y que pagarías por la afrenta. Pero al parecer, pues como estos piratas no maltrataron al César, no lo castigaron ni le hicieron algún tipo de castigo físico mientras estuvo preso, el César se apiadó de estos hombres que estaban allá arriba clavados y mandó degollarlos. De esta manera, pues estos hombres tuvieron una muerte más lenta, digamos que entre comillas más pues sin tanto sufrimiento. Me comentan acá, morían de asfixia. Sí, de hecho, bueno, es que también depende del tipo de crucifixión. Había diferentes tipos de crucificar a la gente. Si querían que el reo muriera medianamente rápido, sí, efectivamente se utilizaba una cruz muy parecida a la cristiana, pero si se quería que el reo pues permaneciera ahí largo tiempo, se utilizaba otro tipo de hecho ya no se le llamaba cruz, se le llamaba madero de tormento. Aquí comenzaría una nueva campaña militar. Me comenta por acá, también morían de asfixia. Sí, ya hice la acotación. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias por incorporar. Te vas a la mitad del programa, pero no te preocupes, apenas estamos comenzando. Entraría aquí una campaña militar. Esta campaña militar sería llamada la campaña contra Mitridates, la cual sería la primer campaña que se le sería encomendada, que se le sería encargada, es decir, él sería la responsabilidad de esta campaña militar caería enteramente sobre el César, porque esta campaña militar anteriormente había sido llevada por uno de sus tíos, su tío Aurelio. Él muere en el 74, entonces deja vacante un cargo en el Colegio de Pontífices de Roma, cargo que el César sería solicitado, cargo que se les fue concedido,
y también se le nombra un tribuno militar. Estas designaciones no harían otra cosa más que acelerar su carrera política y militar, ganar más prestigio, ganar e ir subiendo los escaños públicos que el César tanto quería, tanto deseaba, y que lo llevarían poco a poco a cada una de sus pues más grandes conquistas militares. En ese tiempo, en el 68 a.C., saludos Sofía, qué bueno que estás viendo y escuchando. En el 68 a.C., el César pronuncia en la tribuna de las arengas, según era costumbre, el elogio de su tía Julia y de su esposa Cornelia, que acababa de morir, es decir, eran como una especie de discursos. En el primero de estos se establecería la manera en que se llevarían a cabo ciertas cosas en las campañas militares, pero también hablaba de su estirpe, perdón, de su linaje, vamos a llamarlo de esta forma. Estirpe son hijos, linaje es otra cosa. Por su madre, según Julio César, su tía Julia descendía de reyes. Por su padre estaban unidas los dioses inmortales, porque de Anco Marcio descendían los reyes Marcios, cuyos nombres llevaba su madre, y de Venus procedían los Julios, cuya raza era la suya. Así se veían conjuntas en su familia la majestad de los reyes, que son los dueños de los hombres, y la santidad de los dioses, que son los dueños de los reyes. César entonces sabía que él emprendía una aventura económica, es decir, aún ahora, y lo vemos, tener una carrera política significa tener mucho dinero, mucha liquidez para poder hacer estas giras, para poder llevar, sí, los acarreados, que nunca falta en ningún mitin político. En la antigua Roma era de la misma manera. César, como había mencionado al principio del programa, venía de una familia, digamos, medio de clase bajo, medio bajo, es decir, no entraba en una clase medio alta. Entonces él necesitaba tener dinero, liquidez. ¿De dónde iba a sacar él? Bueno, en ese tiempo había préstamos, pero había que pues dejar en prenda, había que empeñar ciertas cosillas para que se le prestara. Entonces a el buen Julio César se le ocurre una grandiosa idea para conseguir esta liquidez que necesitaba para continuar con su carrera militar política. Y es cuando se alía con otros dos personajes que iban a ser muy importantes a partir de ese momento a después en la carrera de el César. Pero vamos a platicar de esta parte de la historia, que por cierto se llama el triunvirato. Vamos a hablar del triunvirato después de esta pequeña pausa musical. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Warcry y esto se llama Alma de Conquista. Apenas vamos a la mitad del programa, no se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Efeméritas Daily Versus. Muy bien, ya estamos de regreso. Nos habíamos quedado en que el César quería llegar a una posición más importante dentro de lo que era la política de Roma. Esa posición era el ser cónsul. Finalmente llega a ella en el 59 a.C., pero el César estaba consciente de que las fuerzas del Senado, generalmente todas conservadoras, estaban, digamos que en cierto modo en su contra, no lo iban a dejar ascender o llegar más lejos como él lo deseaba, aún siendo cónsul. Entonces se le ocurre una buena idea. Por ahí va a ver a su viejo amigo y es una palabra que viene desde la antigüedad, no es una palabra como que de tipo de igualado, pero era su valedor. Viene de la Roma, porque un valedor es alguien, según los romanos, alguien que te hace valer, es decir, alguien que te apoya, alguien, es que como decimos aquí en México, que te hace fuerte, ¿no? Cuando le dices, oye, hazme fuerte, préstame esto, ayúdame con esto. En la antigua Roma era decir valedor. Este hombre se trataba nada más y nada menos que de Craso, y a esta fuerza se uniría otro hombre que también jugaría un papel importante en la vida de Julio César, el cual fue Pompeyo. Esta fuerza, esta sociedad de defensa mutua, los obligaría siempre a llevarse, a decidir, a tomar decisiones por una unanimidad, es decir, los tres tenían que estar de acuerdo para llevar a cabo algo, y esto sería conocido como el triunvirato, es decir, el poder que reside en tres personas. Esta alianza fue efectiva y César, en compañía de Calpurnio Bibolo, un candidato que declinó a su favor, fue entonces designado como cónsul. Este triunvirato se fortalecería además con el matrimonio de Pompeya con Julia, es decir, la hija del César. No solamente sería amigo, valedor, sino que ahora se convertiría en suegro y yerno. Esta unión la haría aún más fuerte. Y a su vez César se casó con Calpurnia, quien también aparecía ahí entre las familias importantes. ¿Qué es lo que había pasado con la exesposa del César? Bueno, el César había repudiado por infidelidad a Pompeya, a su segunda esposa. En ese tiempo no se le llamaba divorcio como tal, sino era repudiar. Se repudiaba al hombre o se repudiaba también a la mujer, y era causa de nulidad del matrimonio. Todo el mundo, a pesar de que la infidelidad pues nunca se demostró tal cual, pues de todos modos el mundo se sacó de onda, es decir, el pueblo de Roma se sacó de onda de que aún así el César repudiara a esta mujer, en que más adelante sabemos pues realmente por qué lo hizo, ¿no? Había por ahí intereses políticos de por medio. Él tenía que casarse con Calpurnia para poder pues amarrar más esta unión política que tenía entre manos. El tiempo pasa, y este Craso, uno de los que serían parte del triunvirato, sería destinado a una campaña militar en Siria, en donde dirigió la guerra en contra de los partos, y pues él moriría en campaña en el año 53. Pompeyo continuaba en ese momento en el proconsulado en Hispania, lo que hoy conocemos como España. Y bueno, estas condiciones permitirían para que el César se hiciera con todo el poder. Uno de ellos había muerto, el otro estaba muy lejos de Roma, las noticias iban a llegar pues tarde, así que César se valió de esto para comenzar una campaña militar sumamente ambiciosa, y por la cual sería, me atrevería yo a decir, más conocido, y lo pondría su nombre con letras de oro en los libros de historia, y no nada más en los libros de historia, sino también de campañas militares. Me refiero a las famosas Guerra de las Galias. Entre el año 58 y el 51 antes de Cristo vendrían estas guerras que terminarían por la conquista de las Galias. Cuando el César llega a la provincia de Galia, al parecer ya había ahí problemas internos entre la gente que estaba viviendo ahí.
en el primer momento, pues el César no se quiso meter en broncas, no se quiso meter en estos problemas, estas rencillas. ¿Quiénes estaban en ellos? Bueno, por un lado estaban los eduos, quien comenzaban a sentir la amenaza de los helvecios, los cuales a su vez buscaban nuevos territorios invadidos por los germanos, los cuales estaban acaudillados por Ariovisto. Cuando las legiones de César llegan a tratar de ayudar a los eduos y vencieron a los helvecios y a los suevos, esto marcaría entonces la ocupación de las Galias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, al momento de llevarse a cabo esta ocupación de las Galias, se le echan encima ahora otra facción de gente que también estaba peleando internamente. Esta lucha fue muy prolongada. Durante la lucha prácticamente el país fue saqueado. Un tercio de la población que existía en la Galia murió luchando. Otro tercio fue probablemente vendido como esclavo. Sucesivamente, y hay que decirlo, el César conocería también la derrota, pequeñas derrotas, pero a final de cuentas derrotas. En medio de esta lucha, entre el 54 y el 55 a.C., el César desembarcaría en lo que conocemos ahora como Inglaterra, pelearía más allá del Támesis, pero finalmente se tendría que retirar hacia el año siguiente, cuando volvería a la Galia. Cuando él llega se sublevan nuevos grupos, estos grupos liderados por Ambiorix y también por los trevinos, los cuales eran pueblos galos bajo el caudillaje de un personaje que también se cita muy poco en los libros de historia, pero que sería muy importante, este personaje llamado Vercingetorix. No sé si ustedes lo han por ahí en alguna película que hable de Roma. También había una serie muy buena de cable que se llamaba Roma, donde hablan, de hecho les voy a enseñar dos imágenes de esta serie donde aparece ahí Vercingetorix. Los romanos conocen el desastre de lo que es la batalla y una derrota militar en la gran batalla de Gergovia, cuando las fuerzas de Vercingetorix fueron sitiadas largo tiempo y finalmente vencidas en Alesia. Cuando sucede esto en el año 51, esto pondría el punto final a la dominación de las Galias, aunque el sometimiento total de esta parte de la tierra solo se lograría en el invierno del diciembre del 51 a febrero del 52, tras reducir pues ya a prácticamente nada los pequeños focos que quedaban de resistencia. Los soldados romanos salieron enriquecidos de estas campañas oficiales desde oficiales, naturalmente. César se dice que saneó sus finanzas, enriqueció las arcas del Estado, fue largamente generoso con sus amigos que lo habían apoyado para que él hiciese esta campaña militar y para que llegara a convertirse en cónsul. Y bueno, en este ir y venir de riquezas es que aparece un documento considerado como una pieza maestra del latín clásico. Finalmente el César regresa. El prestigio y el poder alcanzados por César preocuparía notablemente a Pompeyo, el cual se daría cuenta que el César se estaba convirtiendo en un oponente, que primeramente él era un aliado, es decir, había sido parte del triunvirato. Se da cuenta que ahora el César es elegido como cónsul único, es decir, como que le voltea bandera, le muerde la mano a este Pompeyo. Se hace ahí una disputa verbal que en su momento pasaría de lo verbal allá a las armas. Esto sería conocido como la guerra civil. Había para aquel entonces la guerra civil sería conocida también como una obra literaria, del latín Dibello Civili. Para aquel entonces César era el militar, el político, el estratega, el cónsul, y ahora era también el escritor. Cuando llega el 51, y entre el 51 y el 50 a.C., Pompeyo ya es declarado
se declara más bien enemigo del César. Le pide que licencie a sus legiones y que regrese a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que licencie a sus legiones, pues que les dé chance de que regresen a sus casas, que deje a sus legiones. Y si ustedes pusieron atención por ahí en lo que es el flyer del programa de hoy, venía ahí una frase muy importante, pero antes, sin que se me pase, hay un cuadro, aquí está la imagen. En este cuadro podemos ver cómo Vercingetorix se rinde ante el César. Obviamente aquí tenemos al César, por acá tenemos a Vercingetorix. Se dice que cuando Vercingetorix llega y depone las armas, el César agradece ese gesto, es decir, lo ve con buenos ojos, lo ve también con respeto porque está ante un rival digno, militarmente hablando. Pero posteriormente las cosas cambian de papel. Les comentaba acerca de la serie de Roma, que pasó en cable hace algún tiempo. Así se ve en la serie. Ahí está, por aquí vemos a Vercingetorix, por acá está el César. Después de que Vercingetorix se le perdona, entre comillas, la vida, pasaría 5 años en prisión y finalmente, cuando llega a Roma, es desnudado, es golpeado, lo llevan de unas sogas del cuello, y en el ir y venir entre que lo golpeaban, lo escupían, lo repudiaban, pues a estos soldados al parecer se le pasa la mano y terminan asfixiándolo. Se dan cuenta obviamente que ya está muerto hasta que cae el cuerpo finalmente sin vida. Regresando un poquito, cuando el Julio César licencia aparte, porque no licencia a todas sus legiones, tiene que cruzar el río Rubicón. Este río separa a lo que es la Galia Cispálnida de Italia, y algunos dicen que en una total osadía, otros creen que en una total estupidez, él decide cruzar este río, llevar a sus tropas, y cuando está sucediendo eso, aquí tenemos la imagen, cuando el César cruza el río y sus tropas van detrás de él, el César dice las siguientes palabras: Alea iacta est. Algunos lo traducen en lugar de iacta, algunos lo traducen como Alea jacta est. Esto quiere decir: la suerte está echada. O como lo podríamos decir ahora en este tiempo, y si uno fuera creyente, que sea lo que Dios quiera. Una onda así era lo que quería decir el César cuando cruza el Rubicón: Alea jacta est, o también Alea iacta est. Esta acción, es decir, el hecho de que el César cruzara este río Rubicón con sus legiones, desencadenaría la guerra civil que duraría 3 años, desde el 49 hasta el 46 a.C. Durante esta guerra civil se ocupó Picenas, Umbría y Etruria. De ahí se dirigiría a Brindisi a interceptar el paso de Pompeyo, aunque no lo conseguiría, y volvería sobre sus pasos para entrar a Roma. Estando ya en Roma, convocaría al Senado e impuso las condiciones. Luego se iría a Hispania, a lo que ahora conocemos como España, y la invadiría. La batalla final se daría en Farsalia el 26 de junio del 48. Esta batalla sería tan gloriosa o tan conocida que incluso evocaría una epopeya cantada por Lucano en versos inmortales. El poeta describe a Pompeyo lo siguiente: en el declinar de sus años hacia la vejez, como sombra de un gran hombre. Y describía a César de la siguiente manera: fogoso e indomable, un hombre que acudía a actuar donde quiera que le llamara la esperanza o la cólera. Allá se encontraron enseñas leonadas frente a enseñas iguales y hostiles, idénticas águilas frente a frente, y picas amenazando idénticas picas. César resultaría vencedor de esta batalla y Pompeyo huiría a Alejandría, en donde moriría
el 28 de septiembre del año 48 a manos de soldados de Ptolomeo. ¿Quién era Ptolomeo? Bueno, déjenme decirles que Ptolomeo era la última familia real que quedaba en Egipto, la última familia de faraones que quedaban en Egipto, quien mantenía un contencioso con la hermana de este hombre, la hermana que era nada más y nada menos que Cleopatra, la faraona, que también un poco más adelante aparecería en escena y también tendría un papel muy importante en lo que fue la vida del César. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a el César le llega en una cesta la cabeza de Pompeyo como especie de tributo para que se les perdone la vida a estos soldados que en algún momento se habían rebelado. Se dice que César abre la canasta, mira la cabeza cercenada de Pompeyo y cualquiera pensaría que se mostraría satisfecho o en paz, pero no. El César se mira profundamente afligido porque sabe que en algún momento esa podría ser también su cabeza y que en cualquier momento también alguno de sus soldados podría venderlo por prácticamente nada y ahora sería su cabeza la que estaría en un cesto. Ahí es donde se cree que comienza también una especie de paranoia del César, de verse, de cuidarse más bien de las personas que lo iban rodeando. Para aquel entonces, ¿cómo se veía el César? En la semana tuve la oportunidad, yo estoy en un grupo de Facebook donde se habla mucho de historia, específicamente de la antigua Roma. Tuve la oportunidad de que por ahí alguien colgara un pequeño... se me fue un pequeño artículo de esta gente que está tomando las estatuas romanas y griegas y que les está añadiendo color, porque se sabe que muchas de estas estatuas, a pesar de que son de mármol blanco, en algún momento fueron pintadas, en algún momento tuvieron colores y bueno, lo que hicieron con un busto que sobrevive ahora a una hora del César, le pusieron color y este busto es más o menos unos 5 años más o menos antes del asesinato de el César, y el busto, déjenme decirles que el busto, de por sí verlo en mármol, se notan ciertos rasgos del rostro, el ceño, las arrugas, etcétera, pero ya verlo en color, se los voy a enseñar, verlo en color le cambia a uno totalmente la perspectiva. Aquí está. Así es como se vería el busto de el César a color. Les recuerdo que es un busto original. Para las personas que me están haciendo el favor de escucharme a través de la página de internet o la aplicación, les pido por favor que se vayan de volada, bueno, en algún otro momento a la página de Facebook de Circo Volador Radio. Ahí va a estar la repetición del programa para que puedan ver las imágenes. Si se dan cuenta, no solamente se le añade color, es decir, la túnica, la armadura, la corona, el cabello, sino que incluso se le pone por ahí una especie de sombra en la barba. Lo voy a acercar un poquitito más en lo que es la parte del rostro. Ahí está. Y esto nos da otra visión del César. A mí me parece increíble. A mí me encantó ver ve uno la comparación del busto totalmente de piedra caliza o de mármol y luego ve uno esto que está pues obviamente es Photoshop, pero restaurado, como bien menciona aquí esta Sofía, le da a uno otro punto de vista. El tiempo se nos está por ahí acabando, así que bueno, ¿qué es lo que sucede después de esto? El César finalmente llega a Egipto, se encuentra con Cleopatra, por ahí se dice que tuvieron un tórrido romance, y ahí llegan otra vez los intereses políticos sociales. Les comentaba que Cleopatra tenía ahí un problema con sus hermanos, con uno de sus hermanos, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII, la Cleopatra que todos conocemos. César le hace una oferta que prácticamente no puede rechazar y le dice: yo te puedo apoyar, yo traigo a mis legiones, puedo pedir más legiones incluso para derrotar a tu hermano, a lo que Cleopatra le responde que sí, que la idea de ella es que la estirpe de los Ptolomeo continúe, es decir, que no se pierda con la muerte de ella o de su hermano. ¿Y qué le pide a cambio el César? Pues, aparte de un tórrido romance, le pide a cambio un heredero. El César y Cleopatra tienen un hijo al que llaman Cesarión. César entonces le da el trono a Cleopatra
lo que, unido a la presencia de las tropas romanas en el palacio de faraones y a la deposición del hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIII, hizo que el pueblo, dirigido por los consejos fieles del rey, se amotinase y tratase de tomar el palacio. Durante 4 meses, César resistiría trincherado en el palacio frente a los 60,000 hombres del egipcio Aquiles. Cuando finalmente llegaron los refuerzos dirigidos por Mitrades de Pérgamo, César protagonizó una de sus geniales acciones militares y lograría atravesar el cerco egipcio para reunirse con Mitridates, tras lo cual las fuerzas combinadas de ambos destrozaron a las tropas egipcias en una sangrienta batalla en la que fallecería Ptolomeo XIII, lo cual Cleopatra después de esto se traslada a Roma, donde viviría ahí hasta la muerte del dictador. Posteriormente, como todos sabemos, que Cleopatra regresa a Egipto y finalmente ella muere. Bueno, pues como todavía vamos a la mitad y yo les había adelantado un poco que íbamos a ir a una segunda y posiblemente tercera parte del programa, y como aquí el tiempo apremia, vamos a dejar esta parte, este tema hasta este momento. Todavía hay mucho de qué hablar de la vida, obra del gran Cayo Julio César, pero pues bueno, los voy a dejar con una pieza musical. Esto corre a cargo también de Tierra Santa, y esto que vamos a escuchar se llama Mi nombre será leyenda. Esto fue Veritas de Universus. Les agradezco muchísimo que me han acompañado. En unos minutos está la repetición en la página de Facebook. El podcast día domingo en punto de las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Pues ya se acabó el programa, mis queridos, aquí me están viendo. Yo creo que como en una 45 minutos, 50 minutos está ya colgado para que vean aquellos que no pudieron ver el programa completo. Va a estar ahí colgado. El programa en el iBooks va a estar, yo creo que como a la mañana, el día de mañana ya está en el iBooks. La repetición día domingo en punto de las 7 de la noche. Lo pueden consultar al momento que ustedes quieran. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los voy a dejar con mi compañero el señor Grajales con Hacia Asia. Va a estar bastante interesante. Dudas, comentarios, sugerencias, preguntas, ya saben, me lo pueden hacer llegar a redes sociales o directamente al correo electrónico asmisael@gmail.com o en la fanpage Veritas de Universus. Por allá suena la rola de Tierra Santa. Para continuar con nuestro aprendizaje.